Esquina 32 presenta Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en el que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. 1. Yo asistí al seguro porque mi bebé no se estaba formando y me tuvieron que hacer un legrado. Entonces por eso acudí. 2. Al principio me trataron bien, ya cuando me pasaron a donde están todas las embarazadas, a punto pues de parir, ahí fue donde las enfermeras y la mayoría de los doctores y doctoras me trataron un poco mal a mí y a otras chicas. Creo que esa viene con la pregunta del 3. A mí me discriminaron por mis tatuajes. Hubo varios comentarios de las enfermeras, como por ejemplo, como yo no me podía parar y pues tengo casi la mayoría de mi cuerpo tatuado, te tienen una bata. Entonces yo tenía que hacer mis necesidades ahí y me pasaban una vacinica. Entonces al momento de que le digo a la enfermera que pues ya había terminado, me levanta la bata y pues ve todo mi cuerpo y hace una cara de asco y dice, ¿cómo es posible que puedas tatuarte tanto o puedas hacer eso en tu cuerpo? No tienes respeto hacia ti, que no sé qué. Yo simplemente me quedé callada y no le respondí nada. Solo me quedé como en shock, pues porque la situación que yo estaba pasando era lo que más me preocupaba, no mi apariencia. Y también me dieron una pastilla. Yo entré a las 10 de la mañana, me dieron una pastilla que se supone que era para provocarme el dolor, y sacar todo lo que pudiera. Y me dijeron que a la 1 de la tarde me iban a pasar. Dio la 1, no me pasaron, dieron las 2, las 3, no me pasaron. Me atendieron hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, creo. Y también hacían comentarios las doctoras, como por ejemplo a una muchacha traía 2 bebés y ya tenía otros 3 y le dijo que porque no pensaba que si ya tenía hijos que mejor se operara y la muchacha pues estaba sufriendo porque tenía dolores, porque estaba complicado su embarazo y no era como momento para decirle ese tipo de cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Alejandra Guerra en ausencia de la conductora de este espacio, Sonia de Anda. Esto es Punto de Vista y hoy vamos a abordar un tema urgente, un tema importante, pero que muchas veces es invisibilizado y nos referimos a la violencia obstétrica. Y para ello le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de la mesa el día de hoy. Que bueno, voy a empezar de este lado con Dalia, que ella es partera y además también tienes experiencia en este tipo de situaciones de la violencia obstétrica. René Valenzuela, que él es de casa y que también pues nos va a hablar de las implicaciones que tiene la violencia obstétrica, que a lo mejor tampoco no se analizan tanto porque a veces incluso ni siquiera sabemos que estamos siendo víctimas de violencia obstétrica. Y también, y muchísimas gracias por aceptar, Erika. Ella acaba de pasar por una situación hace un lapso más o menos de 4 meses y vas a compartir tu testimonio con nosotros. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos. Y bueno, me gustaría, no sé, ¿qué piensan ustedes? Empezamos con Erika, que nos cuentes un poquito la experiencia, de qué fue lo que viviste pues ahora sí que ya, no sé si fue durante el embarazo o ya la etapa final, que ya fue el parto. Cuando fuiste víctima de violencia. Sí, así es, acá, buenas tardes. Pues la violencia que yo recibí fue ya al final, no durante el embarazo. En el parto. En el parto, sí. Yo iba para parto natural y al final me realizaron una cesárea. De hecho, el día que yo llegué fue ya programado para las 38 semanas, ya que me habían diagnosticado diabetes gestacional, el cual pues estuve llevando mi control, estuve tomando medicamentos, estuvo controlado el asunto. Y pues cuando llego a las 38 semanas, ya que fue el 2 de enero, fue el día de mi cita, llegué ya con 5 de dilatación. El doctor me dijo, pues que ya te vas a quedar. No me dijo, no, te vamos a hacer cesárea, o sea, nada.
cuando ya me pasan a la sala de preparación, pues primero que nada no revisaron mi expediente. Solamente me dijeron, el doctor le dijo a la enfermera, ¿sabes qué? Realízale una cesárea. O sea, para empezar, él no me la realizó el doctor, me la realizaron practicantes. Ah, ok. Entonces, ¿esto fue en un hospital público? El Hospital Materno Infantil. Okay. Sí. Y pues me dijo, ¿te gustaría que fuera cesárea? Le dije, pues no me gustaría porque tengo otros hijos, era mi 5º embarazo, entonces los otros 4 han sido parto natural. Nunca tuve ninguna complicación en ningún embarazo, ni en el embarazo ni en la fecha de parto. Entonces, pues igual en ese embarazo pues no había tenido ninguna complicación, incluso pues yo nunca me llegué a sentir mal como por el tema de la diabetes, o sea, hasta que me dieron el medicamento fue cuando yo empecé como a sentir sequedad en la boca, somnolencia o cosas así, entonces, pero antes de eso nada. Y pues ya me dice la enfermera, pues es que pues te vamos a hacer la cesárea, y yo dije, pues no me gustaría, pero como ya me habían dicho las posibles complicaciones, dije yo, bueno, está bien. O sea, no te dieron más opción más que te vamos a hacer cesárea y es lo mejor para ti. Sí. México tiene un gran problema justamente dentro de los países desarrollados, con el tema de las cesáreas, ¿no? Porque ya vemos que en la práctica, sobre todo en la práctica privada, los médicos ya te programan 37, 38 semanas, no te dejan desarrollar los bebés. Y esto pues creo que estamos en un 43% de cesáreas que no son necesarias. Y pues tiene implicaciones no nada más en la salud de la madre, obviamente, sino también en el tema del desarrollo del bebé, ¿no? No sé si tú que tienes experiencia en el tema de los partos, identificas cuáles son, porque a veces hay otras que son como más normalizadas, ¿no? Como que te griten, que te digan que te calles, que te digan que a todos les pasa así, o sea, que lo que tú sientes no es particular. O sea, ¿si has detectado o cuáles son las más comunes que se pueden detectar? Las más comunes que podemos detectar efectivamente son las humillaciones, las vejaciones acerca del proceso. Incluso pareciera que a veces es como castigar a la mamá por haberse embarazado cuando ya tiene, por ejemplo, muchas gestas, es como, o cuando son pequeñas, por ejemplo, madres adolescentes, siempre es como la idea de pues tú querías embarazarte, entonces como tú decidiste embarazarte, pues te toca sufrir y tienes que pasar por este proceso a través del sufrimiento. Otras formas menos observables, o que a veces como mamás, porque también soy mamá, menos nos damos cuenta, que digamos que es una de las que yo padecí, y también un poco de lo que comparten, es el patologizar el proceso. O sea, siempre hay un problema, siempre dicen que algo va mal durante el embarazo, con la finalidad justamente de llegar a una cesárea que pues realmente no es necesaria, ¿no? Entonces, y eso pues muchas veces es por practicidad, o sea, como por ahorrarse tiempo. Y pues también es más lucrativo, ¿no? O sea, es... Que va de, no sé, 20,000 pesos a 40, a 40 o a veces hasta más. Incluso en ese sentido, la tasa de cesáreas en los hospitales privados es altísima. Entonces, ronda el 80%, o a veces hospitales hay que a veces tienen 90 y tantos % de tasa de cesáreas, pero que van guiando a la mujer como en este camino de... te digo que tu embarazo va bien, pero como que a lo largo vamos viendo que hay problemas, y ¿qué crees? Que al final pues es que no se pudo el parto natural, simple y sencillamente vamos por una cesárea porque es lo mejor para tu bebé, y si tú decides otra cosa, tu bebé se va a morir y es tu culpa. Así es. ¿Qué implicaciones, René, desde tu expertise? Obviamente, digo, porque sabes que las mujeres embarazadas tienen las hormonas, pues súper alborotadas, saturadas, pasas de un estado anímico a otro. ¿Y qué implicaciones tiene previo a que estás, pues a lo mejor consultando a los médicos, o incluso ya en el momento de dar al uso posterior en el puerperio? Me parece que la gran mayoría de los casos, como el que lamentablemente ella tuvo que pasar,
todo el anhelo empieza a romperse, entonces se genera una desconexión porque están utilizando tu cuerpo de una manera en la que no está a disposición tuyo, no te están consultando, no eres parte del procedimiento, te sientes invisibilizada, además te pasan a manos de personas que consideran que no son las más expertas para que atiendan tu caso y dices, no, él mismo no me operó, no me pasó a quirófano, sino que fueron médicos practicantes, entonces pareciera que hay una falta como de atención más personalizada para que te vayan guiando durante el desarrollo del mismo. Además, cuando ejercen esta violencia en las mujeres, en la forma en la que te callan, te menosprecian, te ignoran o te hacen una serie de comentarios porque, bueno, dicho sea de paso, trabajo en una institución pública de salud y he visto, no sé, más de 1000 partos en los inicios de mi trabajo ahí. Y reciben una serie de comentarios como de, bueno, ¿cómo no gritabas cuando estabas ahí en la cama con el otro? O cállese, o al cabo es primigesta, no sabe. No sé, una serie de comentarios que denostan y que buscan invisibilizar la voz de una mujer y que no tendría que ser aterrorizante la experiencia. Una vez que ocurre, una vez que degradan el cuerpo de la mujer y solamente la utilizan como si fuera un objeto más que tienen que abrir y cerrar, puede generar en la mujer depresión postparto porque es una de las más altas posibilidades que ocurra. No solo eso, sino que al momento de que quisieran volver a embarazarse o tener intimidad incluso, lo hace mucho más difícil. Y si a eso le sumas que pudo haber pasado por una experiencia de violencia sexual previo al embarazo, en algún otro momento o etapa de su vida, el estar ahí y estando sometida a esto puede revivirlo de nuevo y generar o retraumatizar. Híjole, bueno, nos quedamos con esto, vamos a un pequeño corte y regresamos con estos testimonios y evidentemente también si quiere poner su opinión, les recordamos que lo puede hacer a través de las redes sociales de Esquina 32 y le recordamos también que puede sintonizar a través de la 1550 y de la 800 en la región de Tijuana y San Diego y en la 1190 en la región de Calexico. Regresamos. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en los que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Aquí lo editas, ¿ok? Pero bueno, cuando nació mi hijo más pequeño en 2016, mi ginecólogo particular me dijo que tenía que nacer ya porque tenía sufrimiento fetal. Yo ya le había comentado a él que él iba a nacer en el IMSS y me dijo, vete al IMSS. Yo me fui al IMSS, les dije ahí que mi bebé tenía sufrimiento fetal. Me ingresaron, me iban a hacer la cesárea, pero llegó una emergencia de una persona con eclampsia y la doctora que me iba a hacer la cesárea se tuvo que ir. Hasta la mañana siguiente, que llegó el siguiente cambio de turno, llegó un doctor y me preguntó que cuál iba a ser mi método anticonceptivo. Para eso yo ya sabía que el bebé tenía sufrimiento fetal y había sido ingresada a las 9 de la noche al IMSS y eran las 8 de la mañana y aunque estaba monitoreando al niño, pues no me habían hecho la cesárea, ¿no? Y me preguntó él cuál iba a ser mi método anticonceptivo y yo le comenté que mi esposo y yo habíamos decidido que él se iba a operar porque era mi tercer bebé. Y el doctor me dijo en ese momento, entonces no es urgencia, se va a piso. Y me subió a piso. Yo obviamente me preocupé mucho por mi bebé porque pues se supone que ya tenía que nacer y nada más porque no me quise
hacer el salpingo, pues el doctor, como represalia, en lugar de hacerme la cesárea, me subió a piso. Hablaron conmigo todas las enfermeras, todos los doctores, hasta el subdirector de la clínica fue a hablar conmigo para tratar de convencerme de que me hiciera el salpingo. Pero yo no quería porque pues he escuchado, ¿no?, de consecuencias que puede tener y no quería hacérmelo y aparte yo ya lo había hablado con mi pareja y no tenía por qué tomar la decisión por lo que ellos quisieran si es algo que tú tienes que definir con tu pareja. Y hasta el día siguiente, en la tarde, que mi ginecólogo del IMSS me vio y me dijo, ¿qué haces aquí? Ya le platiqué la historia. Él me bajó, me hicieron la cesárea. Después de la cesárea, que fue otro doctor, no fue el que fue grosero conmigo, salí y yo todavía tenía mucho dolor, seguía con contracciones de parto. Y les decía y me ignoraban, hasta que pasó un doctor y se acercó a mí y me revisó y me sacó un coágulo gigante. Yo creo que esa cosa medía como unos 15 centímetros, de que supongo yo que no me limpiaron bien el útero cuando me cerraron después de la cesárea. Y pues en cuanto me lo sacó, se me quitaron las contracciones. Pero mientras tanto, o sea, yo estaba con un dolor horrible porque era un dolor de parto ya con cesárea. O sea, estaba abierta con dolor de parto. Y no me hacían caso. Decidí una situación de maltrato con otra mujer. Sí, mientras yo estaba en el área de abajo, donde donde están todas las mujeres que están en trabajo de parto, al lado de mí había una muchacha que estaba gritando mucho, mucho y le estaban ignorando. Y no la revisaban, nadie pasaba, la muchacha gritaba y gritaba y gritaba, hasta que de repente pasaron unos muchachos y la revisaron y el bebé ya había nacido. O sea, tuvo a su bebé a un lado de mí, en la camilla de un lado de mí, porque no la pelaban. Y ya cuando se la llevaron, el bebé ya había nacido. O sea, nada más se la llevaron como para revisarla, supongo, al área de expulsión, creo que le llaman. Pero en realidad el bebé ya había nacido, la muchacha lo tuvo sola porque la ignoraron. Y no sé qué hacer en caso de cuando si sufres violencia durante el parto. Sé que ahora ya hay más herramientas, pero en 2016, que fue cuando yo tuve mi último bebé, pues yo en realidad ya no hice nada. O sea, sí me quedé con un muy mal sabor de boca, pero pues no pude hacer nada. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a los que continúan con nosotros en Punto de Vista. Y como les decimos, el tema que estamos analizando es la violencia obstétrica, que nos comentabas acerca de algunas de las prácticas que no tenemos muy detectadas. Porque incluso me ha tocado hablar con personas que pasaron por un proceso de embarazo, que están con su doctora y que estas supuestas preocupaciones del médico, como estás subiendo mucho de peso, tienes diabetes gestacional, porque incluso a veces como que es tu culpa, ¿no? Como que no hiciste bien las cosas, algo hiciste mal durante el proceso de embarazo y si algo le pasa a la criatura, pues es tu culpa. ¿Qué medidas, tú que estás asistiendo partos, uh-huh, ¿qué medidas crees que se pudieran adaptar como para hacer este proceso más humano? Digo, al final de cuentas es como que dar el alumbramiento, es como un proceso, tendría que ser sí muy de esfuerzo del cuerpo, pero al final de cuentas a veces no contamos con eso alrededor. Yo creo que primero que nada es reentender el proceso de embarazo, parto y posparto y dejar de verlo como una cuestión que es puramente fisiológica o puramente médica, o que incluso es algo que hay que tenerle demasiado miedo y cuidado. Y que las necesidades de la mujer no solamente se enfocan en las necesidades fisiológicas, sino también en las emocionales, que obviamente si las emociones no están bien impactan en la salud física de la mujer. Y e incluso, o sea, nosotros que lo manejamos en partería, pues cuestiones incluso espirituales, ¿no? Si tenemos, pues estamos espiritualmente sanos, si estamos mentalmente, emocionalmente sanos, pues en nuestro cuerpo se va a ver reflejado también eso. Entonces yo creo que primero es reentender eso y brindarle un acompañamiento en los 3 niveles a la mujer, cuando se le brinda y se le explica, a diferencia, por ejemplo, de cuando uno va al médico, ¿no? De que es como lo que comentas, ¿no? O sea, está subiendo de peso, está
estás comiendo mal, o sea, como todo es punitivo, todo es el regaño, más bien es como reeducar a la persona, mira, estás gestando, ahora a lo mejor necesitas estos nutrientes, es más importante, que es lo que hacemos nosotras, ¿no? Es más importante incrementar frutas y verduras, porque mira, las vitaminas para tu bebé, la carne, ¿no? Porque tiene hierro y nos va a prevenir que pueda haber anemia u otras problemáticas. Las mujeres lo reciben de mejor manera y están más dispuestas a cambiar hábitos, a diferencia de cuando pues a veces ya ni siquiera quieren ir a sus controles prenatales por miedo a que hoy me van a regañar, me van a gritar. Ya subí de peso, ¿no? Erika, ¿tú estuviste separada de tu bebé? Sí, estuve 3 días separada. ¿Y qué era lo que te decían en el hospital? ¿Por qué tomaron esa decisión para separarte de él? Bueno, en este caso fue porque me realizaron una prueba de antidoping sin mi consentimiento. Entonces, mi prueba salió positiva en cannabis y la de mi bebé en metanfetamina. Okay. Entonces a mi bebé le hicieron una segunda prueba y salió negativa. Pero para esto, pues ellos ya habían hecho el reporte a 911 sin pruebas, porque no había pruebas, más lo que estaban escribiendo en el carnet y con la pizza. O sea, tu caso fue el primer caso de esta situación que se dio en el materno infantil. Para quienes no tienen contexto, varias madres denunciaron precisamente que estaban siendo sujetos de pruebas antidoping sin consentimiento, nunca les explicaron, y esto derivó en que se separara a los bebés de ellas. En tu caso fueron 3 días. Sí, ¿Eso qué implicó? ¿No tuviste, cero contacto? ¿No lo pudiste amamantar? ¿No pudiste...? Nada, de hecho, durante mi estancia en el hospital sí estuve con el bebé, pero no me dejaban amamantarlo. Ni siquiera darle la leche de forma, o sea, se la daban ellos. Lo podía cargar, pero no lo podía amamantar. ¿Lo pudiste amamantar? ¿Bajó la leche o no hubo bajada de leche? Hijo, René, ¿esto qué implicaciones tiene? Problemas de vinculación, evidentemente, de la criatura, de ambos. Durante 3 días no es posible que hayan violado sus derechos de esa manera, no solo con una prueba antidoping que no solicita, que nadie nos explicamos o no nos han dicho por qué se empezaron a aplicar y por qué la separan. Entonces, el problema de no vincularse durante esos 3 días pueden generar muchísimas problemáticas en el bebé, y así también en la función de la madre, al sentir que no está cumpliendo, que todas las expectativas en relación a ella, la incertidumbre y la angustia en relación a este proceso, me parece que es sumamente violentador. Y además también, bueno, no sé si te pase, Erika, porque ahorita se tiene como ya un tratamiento distinto a las mujeres que amamantan. Entonces, ¿eso qué implica en ti que no pudiste amamantarlo y que a lo mejor tenías la expectativa de hacerlo y que eso ya no va a regresar? O sea, no nada más fuiste... ¿Sí lo amamantas? O sea, ¿sí bajó la leche? Sí. Ah, ok. Al principio no. Ok. Sí, los días que el niño estuvo separado de mí, no me bajó la leche. Pero afortunadamente no tuvo implicaciones a largo plazo, porque a veces cuando no los pegas inmediatamente puede ser que no baje la leche, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Cómo te sientes? Pasaste por todo un proceso, porque no te has quedado callada, y digo, esto es muy valiente también compartirlo, porque hay otras personas que entran en un proceso emocional obviamente complicado, pero tú no te has quedado callada, has levantado la voz. Sí, de hecho ni siquiera tuve reposo de la cesárea, nada, porque el día sábado que me dieron de alta a mí, cuando ya, para esto ya me habían dicho, fíjate que saliste tú positivo en esto, y pues yo digo, sí, estoy consciente de mío, pero o sea, no hay una explicación. Y pues de ahí empezó las amedrentaciones por parte de trabajo social de las trabajadoras, tanto a mí como a mi esposo, de que es que de seguro tú fumaste cristal enfrente de ella, y de seguro también le decía al trabajador social, tu esposa se pegó unos tanques de cristal antes de venir a dar a luz, por eso el bebé salió positivo, y cosas así. Y pues ya me dijeron, no, pues que sí lo vamos a reportar. Incluso la doctora que a mí me dio de alta del hospital, ella pues aceptó que se habían equivocado, y me dijo, es que para mí ustedes se van juntos a casa, cuando te den de alta pues te vas a ir con tu bebé, pero no fue así. Llegó trabajadores de DIF, los cuales se presentaron sin gafete, sin nada más que con la pura licencia de manejo.
Ya ahora yo tengo entendido que debe de ir la policía cuando hay un caso así, y en ese caso no fue la policía, nada más fueron ellos, y pues ya, pues que nos lo vamos a llevar. Mi esposo afortunadamente grabó el momento, o sea, grabó al bebé y grabó, es que estas son las personas que se quieren llevar a mí. O sea, ¿sí tuviste miedo en algún momento de me van a separar de él y ya no lo voy a ver? Sí, de hecho fue la razón por la cual empecé yo a hacer mediático mi caso, porque dije, no, ¿quién me asegura que sean de 10? O sea, ¿quién me asegura que el bebé va a ir ahí? Y es que, según entiendo, hay reglamentaciones por parte de los servidores públicos que tienen que estar siempre plenamente identificados en el ejercicio de sus funciones, y si esto no es así, tendría que ser sancionable, y por supuesto la incertidumbre, el miedo de que personas extrañas que no se identifican se presentan y simplemente se están llevando a tu hijo. Bueno, a 4 meses de distancia, Erika, o sea, ¿ya hubo alguna consecuencia? O simple y sencillamente, digo, entiendo que para ti lo más importante era recuperar a tu bebé y estar con él y obviamente tratar de vivir tu maternidad, porque es como muy complicado, ¿no? Adaptarse nuevamente a esa pequeña vida. Pero a 4 meses de distancia, ¿hay alguna resolución por parte de las autoridades? Porque viviste violencia obstétrica, violencia institucional, pues también violencia de género. Siento que a veces, como comentabas, Dalia, como que te despojan de tu cuerpo, ¿no? Como que ese cuerpo ya no te pertenece y nada más fue el instrumento para traer a la vida a un ser humano, pero pues ese ser humano pues va ligado con uno, ¿no? Pues en sí, en fiscalía, por decir, a mí no me aceptaron mi denuncia. O sea, el mismo día que yo salí el sábado, me dieron de alta, fui a fiscalía y no me quisieron aceptar mi denuncia, que porque ya había una carpeta abierta en mi contra. Ah, ok. Entonces no, las 3 veces que fui, no, el único lugar, Sejum me hizo el acompañamiento a DIF, y al lunes que yo tenía la cita, ellos me acompañaron, fui también a Derechos Humanos, pero en Derechos Humanos ya nada más me dieron un folio provisional y hasta la fecha. O sea, Fiscalía, que está encabezada por, bueno, no es la primera persona que se encarga de eso, porque ya antes hubo una fiscal, pero como fiscal, sí es la primera mujer, y una de las cosas que ella enfatizó en el Congreso del Estado fue precisamente ser más, pues hacer más con perspectiva de género su función, algo que evidentemente no te tocó. ¿Te ha tocado acompañar a mujeres que previamente fueron víctimas de violencia de género? ¿De violencia obstétrica? Sí me ha tocado acompañarlas, pero la verdad es que la mayoría prefiere no denunciarlo. De hecho, es muy valiente de tu parte que estés aquí hablando del tema, porque la gran mayoría no lo hace e incluso a veces normalizan este tipo de acciones. Porque llegas a pensar que sí hiciste algo mal, ¿no? Sí, de hecho el 8 de marzo, antes del 8 de marzo yo hice una convocatoria, empecé a mandar mensajes, y porque más otras mamás me empezaron a escribir cuando yo saqué mi caso. Me dijeron, es que a mí me pasó lo mismo, y de hecho el otro caso después de mí, también me contactó, que su bebé... ¿Que el bebito que se enfermó gravemente? El bebé que se enfermó, entonces me empezaron a contactar a través de Facebook, y pues dije, bueno, somos muchas las que estamos pasando por esto, entonces dije, pues bueno, yo voy a hacer una convocatoria el día del 8 de marzo, pues para que vayamos y hacemos la voz, ¿no? De que no está bien, y pues la verdad es que sí se tiene muy romantizado la violencia obstétrica. O sea, nadie quiere decir nada, o sea, lo ven muy normal, pero no es normal que te estén gritando en un momento que se supone que tiene que ser muy especial. ¿Cómo llegamos a esto, René? Porque sí me pasa, o sea, incluso, por ejemplo, algunas personas que dices, estoy medianamente informada de este tipo de situaciones, y cuando te toca vivirlo en primera persona no te percatas de eso hasta que ya lo ves a lo lejos, ¿no? Allá pasó, oye, pero esto no estaba bien, ni que me dijera que estaba gorda, ni que ya estaba grande. En mi caso, por ejemplo, me dijeron, es que para todo hay edades. ¿Para qué te embarazaste a los 37 años, ¿no? Y yo, pues como que aturdida, no piensas que eso es sumamente violento, porque además están infiriendo que a lo mejor el bebé va a salir mal porque ya estás muy grande para gestar. ¿Cómo llegamos a esto, René? Bueno, es la violencia de género que venimos arrastrando históricamente en nuestro México mágico, en Latinoamérica, en el mundo, pero principalmente en los países en vías de desarrollo como es el nuestro. No podría ser diferente en una institución de salud.
en relación a lo que vivimos fuera de las mismas. Tiene que ser parte de esas mismas ramificaciones en las que se vive la violencia hacia las mujeres. Entonces no podría ser de otra forma, porque gran parte de ellos también fueron dirigidas por hombres, porque las mujeres no llegaban a esos escaños, a estar en hospitales, a dirigirlos, y bueno, ahora tenemos una mujer en fiscalía en la cual esperábamos un poquito más de su parte. Así es. Entonces, que le nieguen la posibilidad de hacer una denuncia a la víctima porque la tienen como victimaria, es algo que todavía no concibo. Y que lamento muchísimo que te haya ocurrido. Esto, si me preguntas a mí como perito también en psicología, te diría que esto encuadra perfectamente dentro de lo que se conocería como un daño moral hacia tu persona. Y ante esto, Erika, ¿vas a seguir adelante? O sea, ¿vas a insistir en presentar denuncia, o como otras veces prefieres no meterte ya porque sabes que tienes todo el aparato en contra tuyo y mejor estás tranquila? No, de hecho, por alguna razón estoy aquí, porque todavía hasta la fecha, o sea, sí recuperamos a mi bebé, no a través de mí, porque para eso también por parte del DIF también sufrí violencia institucional, de criminalización por parte del tema del cannabis. Entonces, a pesar de que demostramos mi esposo y yo nuestro sustento, fueron a nuestra casa, para ellos no somos aptos para tener al bebé. Entonces, a mi hijo lo recuperamos del albergue a través de mi cuñado. Entonces, ahorita, el día 2 de junio... ¿Cómo se llevaron? O sea, los 3 días que estuviste separada del bebé, ¿él ya estaba en un albergue? Sí, a él se lo llevaron a un albergue. Y a los 3 días lo pudimos recuperar, pero a través de mi cuñado. O sea, todo nuestro caso, o sea, dentro de la economía, la psicología, o sea, está bien. El único problema fue el tema del cannabis. Que insistían en que tú eras consumidora. Más que nada por todavía que existen prejuicios acerca de este tema. Entonces yo le dije, sí, yo estoy consciente que salí positiva, pero mira, yo te estoy diciendo por el cual fue mi consumo, que fue a finales del tiempo, ¿no? Del embarazo. Sí. Y no, aún así, pues no, pareciera no importarles nada. Entonces, el día que yo tuve mi cita en psicología y trabajo social el mismo día con DIF, estuve desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Cuando nos tocó la de psicología, ya fue la segunda, me hicieron subir a un segundo piso. Con cesárea. Todavía se equivocó la psicóloga, o sea, estuvimos ahí con ella como 2 horas, se equivocó, nos mandó a unas canalizaciones de terapia de pareja, escuela para padres y centro de adicciones. Okay. Entonces, nada más nos dio la de terapia de parejas, nos dijo, bueno, ya es todo, ya se pueden ir, ya nos íbamos, y como a los 15 minutos le llama a mi esposo, es que sabes que se me olvidó darles una sopa, ¿se pueden regresar por favor? Y ya estábamos molestos. Entonces de nuevo me hizo subir al segundo piso, de nuevo estuvimos 1 hora más esperando porque se estaba equivocando. Entonces, pues hasta la capacitación, fecha, ¿no? Sí, hasta la fecha pues sí he tenido reposo, pero físicamente quizás, pero mentalmente no, porque todavía sigo con la preocupación de qué va a pasar. O sea, como el 3 de junio creo, tiene cita a mi bebé para que lo lleve mi cuñado a DIF para revisión, ¿no? O sea, ya es la 3ª vez que lo lleva. Tengo otros 2 niños que también involucraron, los tuve que llevar ahí con ellos a DIF, a una en psicología. Salieron bien los niños. Entonces digo, bueno, si no salieron bien es porque yo y mi pareja estamos haciendo un buen trabajo. Y, o sea, por más de que le hemos demostrado que somos unos buenos padres aptos para el cuidado de los bebés. Entonces ahorita ya, pues sí, durante todo este tiempo sí he estado manejando bastante estrés, mucha ansiedad, por lo mismo que digo, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, con el niño, o sea, ¿qué va a pasar ahora el 3 de junio? Que lo van a quitar. Ajá. Porque de hecho ya ni siquiera ellos no se han comunicado con nosotros. René, ¿puede ser que esté ella como postergando, a lo mejor puede ser que ya en algún momento cuando le digan el bebé es para ti pueda caer en alguna depresión o puede ocasionar, no sé, emocionalmente, porque a veces siento como con el luto, ¿no? Que a veces no tienes el luto de manera inmediata para algunas situaciones
y 1 año, 6 meses después te cae el 20 y entonces es cuando empiezas tu proceso. Sí, me parece que la incertidumbre ante el posible resultado que pueda darse el 3 de junio, hay muchísima contención de todos esos miedos, ansiedades, seguramente también hasta pesadillas, porque implícitamente se entiende que el trabajo de parto tiene que ser doloroso, pero no por la violencia institucional. O sea, eso son cosas totalmente distintas. Entonces, el no saber, el no tener esa sensación de control de qué va a ocurrir o cómo voy a reaccionar, de qué armas tengo para poder valerme contra todo el aparato del Estado contra mí. Claro. Entonces, yo creo que es una batalla que se antoja bastante complicada de ir librando día a día, más cuando tienes todavía más dependientes bajo tu cargo. Sí. 4 niños más, ¿no? Ahorita solo son 3. 3, ok. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Estamos en Punto de Vista y el tema de hoy es violencia obstétrica. Les recordamos que nos puede sintonizar a través de Esquina 32 de las plataformas digitales y también a través de la radio 1550 y 800 de AM en Tijuana, San Diego, y la 1190 en la región de Calexico y Mexicali. Regresamos. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en los que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. En mis 2 partos sí sufrí violencia por parte de algún personal en el IMSS. Tanto yo como mis hijas, y también miré la misma situación en otras mujeres que estaban también ahí en labor de parto. No, la verdad no sé qué se hace y tampoco fue que yo hice algo después. Lo que quería era irme de ahí, ¿no? Pero no sé qué se tiene que hacer en caso de que eso suceda. Y tampoco he sabido de mujeres que hagan algo. Sí, que se pronuncien o sí, no sé. No conozco alguna mujer que haya hecho algo después de haber sufrido violencia obstétrica. Ya estamos de regreso en Punto de Vista con el tema de violencia obstétrica y bueno, nos han estado acompañando René Valenzuela, psicólogo, Erika, que nos comparte su testimonio de primera mano, lamentablemente, de violencia obstétrica, y Dalia, que es partera. Y yo creo que con la situación que hemos escuchado de Erika acerca de todo lo que vivió desde una prueba no autorizada, desde primero de una cesárea que no era necesaria, porque ya tenía partos previos y que no habían tenido ningún problema, hasta la violencia que pues persiste porque no tienes la certeza de que tu bebé está seguro contigo, ¿no? Que no te lo van a quitar. Con este tipo de situaciones a veces dices, bueno, ¿cuáles son otras opciones? Dalia, tú acompañas partos. Claro, en partería y medicinas ancestrales nosotras acompañamos todo, desde el embarazo, incluso consultas preconcepcionales, porque para nosotros pues realmente esta nueva vida empieza desde que los papás imaginan esta nueva vida. Entonces como que lo más
ideal, digamos, que es desde la preconcepción, pero si no, desde el embarazo, también el parto, les damos acompañamiento emocional, pues tenemos diversas técnicas de manejo de la incomodidad que puede haber durante el parto. No, en la medida de lo posible tratamos de hacer 0 intervenciones, o sea, canalizaciones, episiotomía, que es lo que regularmente les hacen. Que es otro de los temas, exactamente, ¿no? La episiotomía. La episiotomía, sí, es muy complicado, o sea, pueden dejar a una mujer incluso pues sin poder disfrutar de su sexualidad más adelante por el tipo de corte que hacen. Incluso antes, bueno, creo que ahorita ya está más revisado eso, pero antes hacían algo, tiene un nombre, que le decían como que para el placer de la pareja, ¿no? Y que te sí, cerraban un poco más. Un poquito el punto del esposo. El disfrute del esposo, algo así, pero el disfrute del esposo, algo completamente, o sea, como si literal te despojan de tu cuerpo y tú ya no puedes mandar sobre él. Digo, y el hecho, por ejemplo, de gestar una vida, pues es decisión de la mujer, ¿no? Que al final de cuentas es quien lleva todo el cambio físico, hormonal. ¿Te has encontrado con problemas a la hora? Porque creo que ya están un poquito más abierto al tema, por ejemplo, de parto, pero pues siempre va a haber quien esté como que en contra de, ¿no? Del parto, sí. De la partería. De la partería hay un montón. Entonces, en mi caso, pues me tocó hacer servicio social en hospital público. Y, por ejemplo, fue tratar de instruirme, enseñarme a atender los partos como lo hacen los ginecólogos. El modelo de partería, casi nada de eso hacemos. De hecho, el libre movimiento de la mujer para nosotros es súper importante. Para ellos, ¿no? Tiene que estar acostada todo el tiempo. Y si va a parir, tiene que parir acostada. Y duele muchísimo. Entonces, para nosotras es el libre movimiento y demás. Entonces, al final traté de... pues de alguna manera llevarme bien con el personal y permitieron o se abrieron mucho más a la posibilidad de incorporar algunas de las técnicas, pero en realidad, bueno, la ginecología sí está un poco más cerrada a atender partos de otra manera. O sea, es el conocimiento científico y es el que más vale. Y es lo que importa. Entonces, si nosotras parteras no sabemos nada, aunque la partería ha existido desde el inicio de la humanidad, sí, exactamente. Oye, híjole, no sé qué consejo podría ser, por ejemplo, para alguien que a lo mejor dice, bueno, es que yo me siento más segura si voy a un hospital. Claro. ¿Qué consejo podrías darle a una persona? Y también, ¿dónde están las red flags? A ver si ahorita nos ayudas, René, cómo detectar que no es un lugar seguro. Ok, lo primero que yo le aconsejaría pues es buscar información acerca de cuáles son otras alternativas del nacimiento, cómo es el proceso del nacimiento y confiar en ese sentido en el proceso. 2, preguntar en los hospitales cuáles son los protocolos, las prácticas que tienen, por ejemplo, en el caso de los hospitales privados, ¿no? Entonces, para mí una red flag muy grande es que tengan cuneros, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que van a separar a bebé y a mamá y no van a dar chance de este apego inmediato que es cuando se da cuando hay habitación conjunta o demás, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, yo les recomiendo mucho a mis alumnas, porque doy clases también de preparación al parto, que hablen por teléfono y pregunten a las asistentes a veces cuándo tiene programadas cesáreas el médico, o que le pregunten directo al médico cuántas cesáreas practica, por ejemplo, en un mes. Entonces, pues ya no se me hubiera ocurrido. Y entonces, pues ya que si les dice, pues no, pues como 8, 10, no sé, entonces podemos pensar que es un doctor que muy probablemente no va a respetar el proceso del trabajo de parto para que sea un parto natural. Okay. Esas son algunas que podría compartir. Fíjate, no se me hubiera ocurrido. Yo cuando llegué y discúlpenme por personalizarlo, pero al final de cuentas es algo de lo que no me puedo desprender. Cuando llegué al seguro, porque al final ahí tuve una muy buena atención, afortunadamente, y me dijeron, pues es que en la privada ya nadie hace partos vaginales, o sea, todo el mundo te va a mandar o sea, tarde o temprano, en algún momento de la labor de parto te van a decir, ¿sabes qué? Se complicó, cesárea, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció terrible porque pues tú vas como que con una idea, con el miedo, obviamente, que implica, sobre todo si es la primera vez,
Y entonces, pues, ¿qué otra te queda, no? Si, sobre todo México, que creo que sí hay algunas autoridades en el ámbito internacional de salud que han hecho recomendaciones acerca de qué está pasando en México, que ya el 43% de los partos son por cesárea y es altísimo. Creo que a nivel mundial se recomienda más o menos el 10%. 10-15% de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Porque son necesarias, ¿no? ¿Qué otras cosas crees que podrían ser red flags, René, para...? Por supuesto, el trato indigno durante el desarrollo de la gestación. Por ejemplo, mencionaban de manera inicial lo punitivo que puede ser cuando alguna persona tal vez no está dentro de los requisitos que se presuponen para que lleve un buen embarazo, ¿no? Pero, por ejemplo, mencionaba lo de la alimentación, pero pregúntale primero si tiene presupuesto para comer todas esas cosas que tú le estás recomendando, si lo tiene al alcance, si tiene algunas deficiencias y de qué manera puedes ayudarle para que las complemente, ¿no? Porque me parece muy sencillo decirle come más pollo, más esto y más esto otro, pero si no le alcanza y está con lo que puede, entonces tendríamos que buscar medidas en las que puedan ellas tratar de recuperar esos nutrientes que no está teniendo de manera natural a través de la alimentación cotidiana. Sí, que muchas veces esto también deriva, por ejemplo, cuando no tienes el presupuesto, ahorita que lo mencionas, pues el bebé va a agarrar lo que tengas en tu cuerpo, ¿no? Eso te explican. Hay personas que se quedan sin dientes, hay personas que se quedan sin cabello porque el bebé pues está jalando todo, y esto también lleva una situación emocional para las madres, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, antes yo veía cuando eran partos que eran muchos partos, 8, 9, 10 hijos, y veías mujeres de 35, 40 años sin dientes porque los bebés tan seguidos no les daban oportunidad de recuperarse y ahí terminaba todo. No sé, Erika, ¿quieres compartirnos algo? Ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría escucharte a manera también de concluir y reiterarte el agradecimiento porque vengas y compartas tu testimonio, y agradecerte también esa fortaleza que yo te veo y la verdad me sorprendo. ¿Quieres compartir algo con nosotros para ver si Dalia o René también tuvieran algunas palabras para ti? Pues creo que más que nada es un consejo a las demás mujeres, ¿no? Pues que no se romantice el hecho de tener que aguantar o soportar que te traten mal personal médico o enfermerías, porque no tienen por qué gritarte. A mí incluso me lastimaron los brazos porque me pusieron de este lado un catéter doble donde me sacaron sangre, y luego de este lado me pusieron otro, entonces me hicieron moretes, en las piernas también tenía moretes, porque como soy blanca, fue muy brusco. Incluso a la hora que sacaron al bebé yo sentí que fue un movimiento demasiado brusco. El tema del tacto también, ¿no? Que es una de las principales quejas en los hospitales, de que no tienes ninguna privacidad. Entiendo que los bebés solamente tienen una forma de nacer y que estás pues prácticamente expuesta a los médicos, pero sí llega... Tú que tienes mucha experiencia en hospitales, pues llega Pedro, Juan y Francisco y sí, hacen el tacto, ¿no? La dignidad se atenta contra ella porque estás prácticamente en completa desnudez y ante personas que no conoces, con las que nunca has tenido trato, y esa falta de respeto a esa dignidad humana se siente como una transgresión. Sí, claro. Sí, aparte del maltrato también, por parte de los enfermeros, la de recepción también. Sí. Oye, pero además es un hospital materno, o sea, digo, no se justifica en ningún aspecto, en ningún hospital, porque pues se supone que son personal médico y están pues más sensibilizados, pero no parece para nada tolerable en un hospital materno, donde sabes que vas a tratar con mamás, que vas a tratar con bebés y que tienes que tener toda la sensibilidad del mundo. De hecho, yo le escribí a Marina del Pilar, Claudia Sheinbaum también, pues por parte de Marina del Pilar me llamó un asistente o algo así, que estaba registrado su número como recaudación de impuestos. Entonces ya le conté toda mi historia, pero hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta. Entonces a Marina del Pilar le mandé un correo directamente y pues, porque se supone que el hospital materno infantil es por parte del Estado. Ajá, también de ellos, ¿no? Entonces
la verdad, yo quisiera que sí hicieran una revisión ahí en el personal, o sea, quién está a cargo del personal, porque pues yo que lo vi, y aparte no nada más en mi caso, yo escuché también hacia otras, había una menor de edad también que le estaban... Esto tendría que ser una revisión de derechos humanos, ¿no? Dices que nada más te dieron un folio. Ajá. No has visto si ellos le han dado seguimiento, porque tienen que salir recomendaciones. Entiendo que van precisamente para ver quién es el responsable, que en este caso pues depende de la Secretaría de Salud. Y además fue un caso escandaloso. No, yo creo que los que estamos inmersos en esto, en el tema de la partería, René, también te percataste de estos casos que eran varios. O sea, ya salió una mamá, el tuyo fue el primero, luego sale otra mamá y luego otra, y ya con consecuencias para un bebé. Entonces a mí me parece pues lamentable, ¿no? Sobre todo si nada más se quedó como que te atendemos en lo que se apaga mediáticamente y ya después seguimos como si nada. No sé, René, a manera de conclusión, algo que quieras compartir. Bueno, tenemos que dignificar el proceso de parto para que las mujeres puedan gozar de una sana maternidad y los niños también no se ven en riesgo. Entonces yo creo que tendría que ser un reclamo de absolutamente todos como sociedad para que se pueda vivir esto de una manera más saludable y evitar esta violencia que sigue ejerciéndose en los hospitales maternos. Y que además está súper normalizada. Lamentablemente. Dalia, ¿algo que quieras compartir a manera de conclusión? Claro que sí. Primero que nada, Erika, muchas gracias por alzar la voz por muchas mujeres que aún no pueden alzarla o que aún no saben también que lo que vivieron al final fue violencia. Entonces, primero que nada, gracias por eso. Y segundo, pues todas las mujeres merecen tener un parto digno y respetado, ¿no? Sean de la clase social que sean del lugar donde provengan, siempre van a merecer tener ese trato respetuoso y digno. Nosotros en Parterías y Medicinas Ancestrales trabajamos también con población vulnerable. Cada embarazo es único, cada embarazo tiene necesidades particulares, así como cada mujer es única y cada mujer va a requerir situaciones específicas en su embarazo y merece ser escuchada. Ahí es, pues con estas voces de estas tres personas nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Vista y por supuesto también usted en casa que nos escucha, que nos sintoniza a través de las plataformas digitales de Esquina 32, tiene la mejor opinión y le recordamos que puede hacérnosla llegar y con muchísimo gusto pues le vamos a dar seguimiento. Yo soy Alejandra Guerra, esto fue Punto de Vista y para la próxima semana pues los esperamos aquí en viernes de 3 a 4 de la tarde a través de las plataformas digitales de Esquina 32. Hasta luego. Esquina 32 presentó Punto de Vista.